Tenemos con nosotros para terminar este Business Connection a Alberto Iturralde. No sé si podemos conectar ya con Alberto. Alberto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, ¿cómo estás viendo la jornada? Se ha dado la vuelta el IBEX, sobre todo centrado en energéticas. ¿Qué puede hacer el inversor en el corto plazo? Mira, para ver lo que podemos hacer en el corto plazo es importante ir al otro lado del Atlántico, porque es muy importante observar lo que ha sucedido en el índice Dow Jones durante las últimas sesiones. Y es que este índice ha estado especialmente alcista. Y esto es muy importante, ¿por qué? Porque si volvemos a Europa, nos encontramos con que nuestro IBEX está en resistencia. El IBEX se ha visto englobado, o por lo menos limitado, dentro de un movimiento lateral, además tremendamente estrecho. La zona por abajo son los 8.790, 8.800, y por arriba los 9.000 puntos. Y el IBEX está en los 9.000 puntos ahora mismo, es decir, está en una zona de resistencia. Bueno, pues normalmente, cuando nos encontramos con un mercado americano tan desatado o tan fuerte como estos días lo ha estado, lo lógico es que nuestro IBEX no tenga fuertes recortes, ni tampoco lo haga Alemania. Claro, como Alemania también la tenemos después de haber rebotado durante las últimas sesiones, ahora un poquito más lateral, por desgracia lo lógico es que tengamos durante las próximas horas y seguramente también los próximos días un poquito más de movimiento lateral con cierto sesgo alcista, sobre todo en Alemania, y más lateral, es decir, con menos sesgo alcista en España. A la hora de especular en España debemos también tener un poquito de cierto conocimiento de lo que históricamente ha sucedido en los valores españoles. Por ejemplo, si vemos, y es así, que en el caso de BBV y Santander, el BBV durante los últimos meses ha sido mucho más alcista que el Santander, hay que recordar que normalmente estos dos grandes bancos siempre terminan compensando el exceso del otro. Si el BBV ha sido más alcista, lo lógico es que si queremos entrar en uno de los dos grandes bancos españoles, debamos hacerlo más en el Santander, porque lo normal es que tienda a compensar esa mayor subida que ha tenido el BBV durante los últimos meses. Y si volvemos a otro de los gestos típicos de nuestro mercado, y esto lo vamos a hacer con el valor de Repsol, hay que recordar que normalmente cuando Repsol va a ir formando un techo, comienza siempre a dar noticias positivas que siempre son las mismas. Es decir, descubre nuevos pozos de petróleo, amplía dividendo, va a pagar a los empleados con acciones, pero claro, Repsol tiene una gran subida durante los últimos meses y hoy ya hemos conocido en las noticias que nos dice Repsol que va a ampliar el dividendo. Eso lo que significa es que durante las próximas semanas Repsol seguramente va a seguir en un tono positivo para que de algún modo poco a poco empiece su núcleo duro a vender títulos con la noticia, con la sensación positiva de que van a dar más dividendo, pero que el especulador todavía esté a tiempo de comprar, por ejemplo, hoy o mañana, para tener durante las próximas sesiones un poquito de beneficio. Si lo que queremos es un valor que esté muy alcista en Europa, yo las últimas semanas he venido hablando bien de Campari. Campari es uno de esos valores casi emblema o casi franquicia a la hora de traer esos valores sorpresivos de qué se puede hacer ahora. Es un precio en el mercado italiano que está súper alcista, cotiza en 12,89 y que probablemente técnicamente en los próximos días vaya dirigiéndose hasta zonas de 13,10, cosas así. Más valores y sobre todo también veíamos a energética subir, te preguntaba al inicio, ¿eso va alineado también con el petróleo? ¿El petróleo, como decía Putin, esos $100, incluso más, puede tener algún sentido? Sí, los vaivenes históricos del petróleo son pronunciadísimos, y lo que estamos viviendo ahora en el lado alcista es normal. De ahí que haya empresas relacionadas con el sector que estén aprovechando toda esa subida. Hemos hablado de Repsol, pero si por ejemplo saliendo de lo que es el petróleo en sí mismo, pero entrando en la producción de electricidad, nos encontramos con unas Iberdrolas que después de la gran caída que han tenido en los últimos meses, ahora están realizando un rebote típico de valores con gran sobreventa. Cuando un valor ha tenido un exceso de caída y su tendencia de fondo es muy alcista, porque de fondo en los últimos años Iberdrola ha sido muy alcista, esas grandes caídas tienden, las puntuales, las que hemos vivido ahora en Iberdrola durante las últimas semanas, tienden a suavizarse con rebotes como los que estamos viviendo ahora. ¿Cómo sabemos que este rebote no va a ser por ahora definitivo y lo normal es que Iberdrola tienda a continuar cayendo? Pues viendo lo que ha sucedido con las noticias políticas relacionadas con la electricidad durante los últimos días. Cuando Iberdrola ya había rebotado, nos encontramos con declaraciones del gobierno que nos dicen que, que lo de aquello de rebajar los beneficios de las eléctricas, eso ya igual lo suavizamos. Vale, eso se hace para ayudar a los núcleos duros de las grandes eléctricas también a hacer su trabajo en el mercado. No porque el gobierno quiera que ellos vendan en bolsa, sino porque las propias eléctricas le dicen
al gobierno cuándo tiene que sacar un comentario, cuándo tiene que dejar de decir algo. Y por eso durante estos días, una vez que ha rebotado Iberdrola y las demás eléctricas, nos hemos encontrado con esa noticia por parte del gobierno. Lo que más probablemente va a venir, y si miramos el gráfico se adivina con cierta lógica, es una continuidad en el rebote de valores como Iberdrola, seguramente hasta zonas de 10, es decir, estaríamos hablando de un 2,5-3% más, para llegar a esa zona de resistencia que fue soporte en su momento, que ahora seguramente va a frenar la subida. A partir de ahí se va a volver más lateral y probablemente comenzará de nuevo otro recorte en el valor. Así es que durante estos días nos queda un poquito más de rebote dentro también de este sector, pero ojo, porque ya no estamos hablando de los márgenes que quizás había hace una semana. Así es que cuidadito. Una pregunta un poco más política, económica, internacional. Jerome Powell habría vendido un día antes que Donald Trump en 2020 anunciara que tenía el coronavirus, entre 1 y 5 millones. Es el tercer caso en la Reserva Federal y significa sobre todo que hay gente que las incompatibilidades y que sobre todo los cargos y esas limitaciones no las respeta, pero en este caso, de confirmarse finalmente, sería el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Qué opinión te merece al respecto si al final termina por confirmarse ese tercer caso? Mira, al final yo lo siento porque es muy bonito creer en un mundo en el que todos somos angélicos y maravillosos y los poderosos velan por los intereses de los ciudadanos y todas esas cosas tan bonitas que vemos en las películas de Walt Disney. No, la vida es como es. Al final no dejan de ser personas con intereses, intentan rozar el límite para no ser ilegales, es decir, para no obtener sus sanciones correspondientes, pero al final los intereses particulares son los intereses particulares. Eso no solamente sucede a esa gran escala, yo siempre lo denuncio a más pequeña escala en el mercado habitual porque nos permite ver qué van a hacer los valores cuando vemos esas trampas, pero vamos, no me extraña en lo más mínimo que efectivamente hubiera esa irregularidad y Jerome Powell hubiera velado por sus intereses personales cuando conocía o tenía una información privilegiada de lo que se iba a conocer en las siguientes horas. Pues gracias, Alberto Iturralde, analista independiente. Buen día, gracias, buen negocio. Gracias, fuerte abrazo.